Hola amigos y amigas de Seguros Rocamora. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el incendio y más concretamente la cobertura de incendio en pólizas como por ejemplo la de hogar. A raíz del desgraciado incendio que acaeció el pasado 22 de febrero en Valencia, son numerosos los clientes y amigos que nos han planteado cuestiones sobre este aspecto y vamos a intentar resolver, aunque sea someramente, las principales cuestiones relativas, como digo, al seguro de incendio. En primer lugar, tenemos que partir de la definición de incendio. Para ello es necesario que haya llama. ¿Cuál es la incidencia de los incendios en España? Por situar el tema. Bueno, hemos de tener en cuenta que en España se pagan al año más de 600 millones de euros en siniestros de incendio. Hay un siniestro cada 7 minutos. Por tanto, estamos hablando de una eventualidad que pasa con una cierta frecuencia, pero sobre todo y especialmente lo que sucede es que cuando pasa con bastante intensidad. También señalar, un dato llamativo, que el 25% de las viviendas en España carece de seguro. Y hemos de tener en cuenta que aquí no interviene el consorcio de compensación de seguros. Por tanto, en el caso de incendio, solamente si tenemos una póliza de hogar o una póliza de comunidad, se actuará para minimizar o para indemnizar las consecuencias de ese tipo de siniestros. ¿Cuáles son las principales coberturas en caso de incendio? Especialmente, como digo, en las pólizas de hogar. Pues en primer lugar, los daños materiales directos causados por el propio incendio. Importante, como decía anteriormente, tiene que haber llama para considerar incendios, si no estaríamos hablando de efectos del calor o de otro tipo de eventualidades, pero no estrictamente de un incendio. Tenemos en segundo lugar los gastos de extinción de incendio. Es decir, cuando intervienen los servicios de bomberos, lógicamente hay que pagar una factura como consecuencia de esta actuación, pese a ser un servicio público. La inhabitabilidad de la vivienda, que es una garantía que lo que pretende es adelantar, indemnizar al asegurado para que en tanto en cuanto la vivienda no pueda ser utilizada como consecuencia de su rehabilitación o de su reconstrucción, pues el asegurado pueda lógicamente alquilar una vivienda de similares características o hasta incluso pernoctar en algún hotel como consecuencia de que no puede habitar su vivienda. La pérdida de alquileres, para aquellos casos en los que seamos propietarios de la vivienda y tengamos la vivienda en arrendamiento y por tanto le estemos sacando un rendimiento económico que a partir de ese momento lógicamente no lo vamos a poder obtener, y hay que tener en cuenta que todas las garantías relacionadas con el incendio tienen como límite de indemnización la suma asegurada que tenemos contratada en la póliza. Por tanto, en la suma asegurada que contratamos no solamente hay que tener en cuenta el valor de reconstrucción de la vivienda, sino que hay que tener también en cuenta el resto de gastos adicionales que se pueden producir como consecuencia de un siniestro. Preguntas. ¿Cómo actúa el seguro en este caso? En primer lugar, después de un incendio de estas características, son los peritos, los técnicos, los que tienen que certificar, determinar si es posible una rehabilitación del inmueble o, por el contrario, hay que hacer una reconstrucción total del inmueble. En los casos de rehabilitación, lógicamente, se indemniza el valor económico de esa rehabilitación. Y en aquellos casos en los que haya que reconstruir el edificio, la compañía, en un primer momento, la aseguradora, pagará el valor real del edificio. ¿Qué es el valor real? Su valor de reconstrucción menos la depreciación que ese inmueble haya podido tener como consecuencia de su antigüedad. Cuidado, posteriormente, si en el máximo de 2 años se reconstruye el inmueble, entonces será cuando la aseguradora pagará la diferencia entre ese valor real, con su depreciación, y el valor de reconstrucción a nuevo de ese inmueble. ¿Qué sucede si hay varios seguros? Como puede suceder en este edificio de Valencia, donde hay de hecho un seguro de comunidad, y también es posible que cada propietario tenga asegurada su vivienda, el continente por su vivienda. En ese caso tenemos 2 seguros para un mismo inmueble, en cuyo caso estamos ante lo que la ley de contrato de seguro considera una concurrencia de seguros. Las compañías en este caso se ponen de acuerdo y pagarán una parte proporcional cada una de ellas de la indemnización, pero nunca el asegurado lógicamente cobrará una doble indemnización, porque en ese caso el asegurado estaría cobrando mucho más de lo que su inmueble tiene de valor. Y por último, y lo más importante, porque en caso de que haya un incendio, incluso estando cubierto por las compañías aseguradoras, se genera una serie de molestias que no son deseables en absoluto, ni siquiera para el asegurado. Y por tanto vamos a terminar el vídeo con unos consejos de seguridad. En primer lugar, estos consejos de seguridad serían para arquitectos, técnicos, ingenieros
en el diseño de los inmuebles. Muy importante, intentar utilizar en la medida de lo posible materiales que sean incombustibles. Ha quedado claro en el incendio de Valencia que una de las causas de la mayor propagación del incendio ha sido el material combustible en la fachada. En la medida de lo posible, de intentar huir de ese tipo de materiales que, como digo, son sumamente combustibles y ayudan a una rápida propagación del incendio. Por supuesto, tener medidas de extinción de incendio adecuadas, como pueden ser extintores, como pueden ser, según determinadas industrias, según determinadas actividades, bocas de incendio, detectores de humo, sprinkles. En tercer lugar, la prevención. No sobrecargar enchufes, en industrias, en zonas de carga de batería, que esas zonas estén libres, que estén expeditas, para que no pueda haber, en caso de que salte algún chispazo, que no pueda haber propagación del incendio. No dejar dispositivos cargando en camas o sobre elementos como por ejemplo el sofá, elementos combustibles, no cargar patinete o bici, en definitiva elementos obstaculizando vías de evacuación en la vivienda o en la industria, como pueden ser los pasillos, y no aproximar tampoco fuentes de calor a cortinas o en definitiva cualquier tipo de elemento que pueda ser combustible. En fin, esperemos haber resuelto, aunque sea de forma somera, las principales dudas relacionadas con la cobertura de incendio. Y para ampliar información, pues como siempre decimos, estamos a vuestra entera disposición en Seguros Rocamora. Muchas gracias.